En el orden mundial siempre decimos que los mapas importan, no solo por la información que dan, sino por cómo ordenan el mundo. Cada 10 años, el mapa electoral de Estados Unidos cambia y vemos cómo aparecen extraños distritos electorales donde no toca, algunos con dibujos imposibles. El objetivo, quitar peso electoral a los votantes del partido rival. ¿Por qué ocurre esto? Y sobre todo, ¿qué efectos puede tener en las elecciones de 2024? Hoy, en No es el fin del mundo, te explicamos qué es el gerrymandering. EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo. Bueno, y para explicarnos qué es el gerrymandering, se ha venido aquí David Gómez. ¿Qué tal estás, David? Hola, Alba, ¿qué tal? Pues aquí, ¿no? Siguiendo con esta serie de Me explicas de las elecciones de Estados Unidos, que va a ser un no parar hasta el 5 de noviembre. Eso ya es. Va quedando poquito. Va quedando poquito. A ver qué hacemos nosotros el 5 de noviembre. Algo habrá que hacer. Algo habrá supongo. que hacer. Lo que sí que estás haciendo mucho es hoy en la historia. Exactamente, es verdad. Además, hoy tenemos una efeméride bastante conocida, la batalla de Trafalgar. Una de las batallas navales más importantes de la historia. Importante, sí. Importante y que sigue teniendo influencia en la actualidad. Ya sabes que intentamos relacionar eventos del pasado con su impacto en el presente, y si alguien cuestiona la influencia que tiene esa batalla hoy en día, que se vaya a Londres, a Trafalgar Square, y que vea esa columna del almirante Nelson para ver la importancia que sigue teniendo en Reino Unido. Bueno, pero no cuentes mucho más, que se vayan a escucharlo a Hoy en la Historia, nuestro otro podcast que se encarga aquí el amigo y que la verdad está súper bien. Son pildoritas históricas que vienen muy bien en el día a día. Para tomarse el café o esas 3 paradas de metro que tienes que coger todos los días, es ideal. Eso es. Y lo que vamos a hacer nosotros es explicar este concepto clave en las elecciones, que es el gerrymandering. Vamos a partir de lo básico. ¿En qué consiste esto? Pues mira, Alba, el gerrymandering es una práctica de manipulación electoral típica de Estados Unidos, aunque no se da solo allí, también se da en otros países como el Reino Unido, en Irlanda del Norte se ha dado mucho con los En Hungría creo que también. También en Italia hubo leyes electorales un tanto controvertidas también, pero bueno, especialmente en Estados Unidos es donde este problema es más recurrente. Consiste en manipular el mapa de los distritos electorales para favorecer a los candidatos de uno u otro partido. Y es especialmente fácil de realizar en lugares con circunscripciones uninominales, es decir, en aquellos territorios en los que cada circunscripción elige a un solo representante. De ahí que hayamos mencionado el Reino Unido, que hayamos mencionado Estados Unidos, los países anglosajones donde normalmente hay sistemas de circunscripción uninominal. Para que lo entendamos un poco mejor, pensemos en un estado de Estados Unidos, el que quieran nuestros oyentes, ¿no? Georgia, por ejemplo. Exactamente. Cada estado está dividido en varios distritos electorales. Algunos de estos distritos tendrán una población claramente demócrata o claramente republicana, y en otros pues estarán más mezclados. Pues una forma de gerrymandering es dibujar un nuevo distrito electoral agrupando a población más favorable a tu partido para asegurarse un representante en las elecciones, en esa Cámara de Representantes, sin importar que esta población esté bastante dispersa en el territorio, ¿no? Claro, estoy pensando, por ejemplo, que igual tienes una zona de votantes blancos muy ricos con un alto poder adquisitivo que a lo mejor tradicionalmente te votan republicano y en cambio conviven pues también con otro tipo de población que vota más demócrata, ¿no? Pues a lo mejor un sector más obrero, pues ahí sería como agruparlos para interesar, según te interese, ¿no? Claro, exactamente, y así consigues amarrar ese escaño dibujando o manipulando un poco ese distrito electoral. O también puedes dividir un distrito electoral formado por votantes tradicionales de tu contrario para dispersar su voto en otros distritos más favorables. Claro. Si están concentrados en un distrito, pues dibujas 2 distritos para dispersar esa comunidad. Claro. O también puedes agrupar distritos electorales que voten al mismo bando para que toda esa población tenga un solo representante y no 2. Es decir, hay múltiples maneras, todas muy maquiavélicas, para poder realizar. O sea, de el repente gerrymandering. tienes 2 y entonces creas un megadistrito electoral para que esa gente solo tenga uno, Claro, ¿no? para minimizar daños. Claro, ¿no? claro, entiendo. ¿Y desde cuándo se lleva a cabo el gerrymandering y por qué se da, sobre todo? Pues la verdad es que es una práctica casi tan antigua como la democracia estadounidense, Alba, porque el primer caso se dio a principios del siglo XIX en Massachusetts. Ya Madre sabemos mía. que la democracia,
bueno, Estados Unidos en general, la declaración de independencia es en 1776. Si estamos hablando de principios del siglo XIX, no hay mucho tiempo desde entonces. Pues el gobernador de aquel estado, de Massachusetts, que era Elbridge Gerry, vio que su partido, el Demócrata Republicano, hubo un momento en el que había un partido demócrata republicano. Algún día haremos algo sobre partidos y cómo han evolucionado los partidos en Estados Unidos, pero hoy no es ese día, pero bueno, sí, hubo un momento en el que había un partido que se llamaba el Demócrata Republicano. Exactamente, luego pasaron cosas. Pero este partido, el Demócrata Republicano de Gerry, no ganaba en los distritos norte y oeste de su estado, de Massachusetts. Así que decidió redibujar el mapa electoral agrupándolos en un solo superdistrito para quitarles un representante. Y así surgió el nombre de gerrymandering, por Gerry, este gobernador, y por mander, que significa salamandra en inglés. Vamos, que le estaban llamando reptil al gobernador. Le estaban insultando, no básicamente, era ¿no? un nombre nada sutil. Y este tipo de artimañas son posibles porque existe un vacío en la Constitución de Estados Unidos, uno entre tantos de los que hay en esa Constitución, que ordena que cada 10 años se cense a la población con derecho a voto para ajustar los distritos electorales y asegurar una representatividad electoral. Sin embargo, no establece un mecanismo para controlar esas prácticas. Claro, que realmente esto del censo tiene mucho sentido porque, bueno, sí que contempla que la población de distintos territorios puede variar y entonces así quieren ajustarlo para que sea más representativo ese voto, pero en el fondo luego no tienen el mecanismo para que no ocurran estas cosas, así que ahí tiene este fallo, ¿no? Bueno, hemos visto que el gerrymandering es una práctica que se remonta a más de 2 siglos, pero ¿hay algún caso especialmente ilustrativo que nos permita entenderlo un poco mejor? Pues los hay, Alba. De hecho, hay uno tan sangrante que lo declararon ilegal porque además tenía una base racial, que es el caso del Distrito 12 de Carolina del Norte, que se creó en el año 2011 y agrupaba en un único distrito electoral a 3 barrios de población negra de 3 ciudades diferentes, que eran Charlotte, Winston-Salem y Greensboro. Claro, esto creaba un gran área demócrata que elegía a un solo representante. Si hubiesen permanecido integrados en los distritos de cada ciudad, pues estos podían haber optado a 3 representantes, no a 1. Además es que si lo vemos en el mapa es como un espagueti que de repente atraviesa medio estado, es una cosa absolutamente demencial. Sí, completamente obscena y encima con ese componente racial que comentábamos. Luego otro sospechoso habitual del gerrymandering es el estado de Texas, un bastión tradicional del Partido Republicano, porque por ejemplo en 2016 trocearon el condado de Travis, que es donde se encuentra la capital, Austin, un feudo demócrata, en diferentes distritos para reducir las opciones de los demócratas de conseguir más representantes. Claro. Y han seguido perfeccionando esta técnica por todo el estado tejano, tanto creando distritos específicos como diluyendo a la población demócrata en otros distritos más grandes, ¿no? Donde su voto pues pierde peso. Y ojo, que los demócratas también han usado el gerrymandering. Esto no es solo de republicanos. No es solo de los republicanos. Un caso muy claro es el estado de Nueva York, que es otro gran bastión de los demócratas, donde han dividido de forma muy artificial a votantes republicanos en superdistritos de mayorías demócratas para diluir el peso de ese voto. O también, por ejemplo, en Maryland, donde los demócratas del estado modificaron el 6º distrito, que en 2010 habían ganado los republicanos por 28 puntos. Y spoiler, en 2012 ganaron los demócratas por 21 puntos. Madre mía. Hubo una influencia, pasaron cosas ese año. Sin embargo, es verdad que los republicanos, por lo general, son los más beneficiados por esta práctica, sobre todo en la zona del sur y en el medio oeste. Claro, ahora lo veremos. Y bueno, lo que me pregunto es que si lo llevamos viendo décadas, y está claro que es un problema, ¿no se han tomado medidas para combatirlo? Sí y no, y me voy a explicar. A nivel federal sí que se ha intentado legislar contra el gerrymandering, pero nunca se ha llegado a prohibir del todo, no ha llegado a prosperar esas iniciativas. Uno de los avances más importantes vino de la mano de la lucha por los derechos civiles con esa ley de derecho al voto de 1965, que prohibía redibujar distritos por motivos raciales, que es lo que vimos precisamente en Carolina del Norte. Por eso se revocó el distrito 12 del estado de Carolina del Norte, del que hablábamos antes. Pero hemos visto que es una práctica que todavía se sigue llevando a cabo. Claro. Gran parte de este gerrymandering se hace siguiendo estas lógicas, así que ahí existe cierto problema de implementación de la ley. Claro, una cosa es que esté legislado y otra cosa es que se le haga caso, ¿no? Igual es que el distrito 12 era como tan evidente y tan sangrante. Claro, es algo tan grosero que era ilegal, manifiestamente ilegal. Pero siempre hay vacíos para aplicar esa ley, ¿no? El último gran intento para prohibir el gerrymandering fue en el año 2021 con la Freedom to Vote Act, que era una ley que sacaron adelante congresistas demócratas y que también contemplaba otras medidas para asegurar garantías democráticas.
pero no salió adelante porque el Senado, de mayoría republicana, la ha bloqueado desde entonces. Vale. Donde sí se ha tenido más éxito contra el gerrymandering es a nivel estatal. Hay estados que han legislado para combatirlo, sobre todo eliminando el partidismo en los comités que deciden y dibujan los distritos electorales. Claro, porque esto varía mucho dependiendo del estado, se puede elegir de una forma u otra o se dibuja de formas diferentes a veces. Claro, eso es. Respecto a lo de esta ley, la del Freedom to Vote Act, no es que los republicanos tengan mayoría o tuvieran mayoría en el Senado, sino que los demócratas no tenían la mayoría suficiente para superar lo que se conoce como el filibusterismo. Eso es verdad. Que es lo que permite a la oposición bloquear la votación de una ley. Entonces, por eso no se ha llegado a votar esa ley para prohibir el gerrymandering. Es que luego todas estas tácticas dentro del Congreso de Estados Unidos, la verdad que te dan para mucho porque hay una arquitectura ahí muy endiablada de la democracia estadounidense que hace que de repente haya leyes que cueste muchísimo adelante, pues eso, que se publiquen o que se aprueben, pero por este tipo de cosas, ¿no? Eso ya lo iremos explicando. Sí. Pero bueno, una pregunta que yo creo que nos estamos haciendo todos es ¿cómo afecta el gerrymandering a las elecciones de 2024? Porque, a ver, en las presidenciales no se eligen a representantes. O sea, en la mayoría de estados el candidato gana en votos, que gana en votos en un estado, se lleva a todos los compromisarios, ¿no? Ya explicaremos en el EOM Explica la semana que viene un poco más en profundidad esto, pero es la idea esta de el ganador se lleva todo, ¿no? De winner takes it all, ¿no? Como ABBA. Esta idea, justo. Y así que, bueno, pues en el fondo nos da igual cómo esté dibujado ese mapa de distritos, pues porque no importa de cara a elegir a Harris o a Trump. Así que, ¿por qué hablamos de gerrymandering? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en estas elecciones? Pues porque las elecciones de Estados Unidos del 5 de noviembre no son solo las presidenciales. Es verdad que son las más mediáticas, claro, ese duelo entre Trump y Harris, pero además de eso, en estas elecciones se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, que son las dos cámaras que componen el Congreso de Estados Unidos. En las presidenciales, como decíamos, no importa, pero estas carreras son importantes, muy importantes para el futuro del país, porque a demócratas y republicanos les interesa no solo llegar a la Casa Blanca, que es la sede del Poder Ejecutivo, sino asegurarse el mayor número de representantes posibles en el Congreso, que es la sede del Poder Legislativo y la que se va a encargar de sacar adelante las políticas y la agenda del presidente. Lo que vemos es que los republicanos se han asegurado una ventaja importante gracias al gerrymandering. Por ejemplo, Texas y Florida son los dos estados que más representantes han ganado debido a su peso demográfico. Y con el gerrymandering de sus distritos, los republicanos se han asegurado 10 representantes más en la Cámara, que si no existiese esta práctica, pues no se habrían asegurado. Los demócratas también han hecho gerrymandering en otras zonas del país, sobre todo en el estado de Illinois, pero esta ventaja es mucho más débil que la que tienen los republicanos. Claro, digamos que esos grandes feudos republicanos, como son pues todo el sur de Estados Unidos, Florida, Texas, ahí toda esa arquitectura electoral les ha dado una ventaja clara, ¿no? Sí, además, con lo ajustada que está la carrera, claro, para todo, no solo para la presidencia, sino también para el Senado y la Cámara de Representantes, pues lo cierto es que esta pequeña ventaja importa y es relevante. ¿Significa esto que los republicanos tienen la batalla ganada? Lo cierto es que no. Es decir, el gerrymandering les ha dado una ventaja, pero no es algo que los demócratas no puedan superar. No es insalvable, vamos. Claro, hay estados donde esas medidas anti-gerrymandering han hecho efecto. De hecho, el mapa electoral ahora es bastante más equilibrado que en 2010. Y hay otros donde las carreras están bastante apretadas también. O sea, los demócratas tienen opciones de poder ganar esa contienda a la Cámara de Representantes. Pero sí que es verdad que esta práctica, que se sigue manteniendo, pone de manifiesto el problema que puede llegar a ser en la democracia estadounidense. Claro, es que bueno, también es interesante hablar del gerrymandering para no olvidar toda esa carrera de la pata legislativa que vamos a ver también en el 5 de noviembre, que es algo que no hay que olvidar tampoco, porque es importante. No hay que olvidarlo, no se habla tanto, pero es indispensable en Estados Unidos. Al final, quien tiene la iniciativa legislativa es el Congreso. Claro, y si de repente puede que gane uno u otro, pero si el Congreso es de una mayoría, sacar adelante políticas, la verdad que es complicado, y ya le ha pasado a muchos presidentes estadounidenses. Suele pasar sobre todo en la segunda mitad del mandato, porque se dan esas midterms en las que el partido del presidente suele perder representantes, y ahí es donde solemos ver cómo el presidente tiene más dificultades para poder sacar adelante su agenda legislativa. Pero son unas elecciones tan extraordinarias que se puede dar el caso que veamos, por ejemplo, ganar a Kamala Harris y que el Congreso lo dominen los republicanos. Entonces es muy importante. Eso es. Bueno, creo que hemos conseguido explicar bastante bien qué es el gerrymandering, dejarlo claro. Y bueno, pues nada, muchas gracias, David, por contarnos todo esto. Nada, un placer.
Y gracias a ti que nos escuchas, sabes que nos puedes escuchar en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en otras plataformas y nos puedes ver aquí las caritas en YouTube. Y bueno, pues nosotros te esperamos en unos días, este jueves ya, en otro episodio de No es el fin del mundo. EO me explica, en No es el fin del mundo, un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.